Bonjour. Mis hermanos, muy buenos días. Vamos a retomar nuestra clase de donde nos quedamos el día de ayer. Gracias a Isma por orar y ponernos delante del Señor para poder tener y dar lo mejor de nosotros en esta mañana, en estas horas que vamos a pasar juntos. Nosotros vimos el día de ayer, o establecimos la estructura principal de lo que significa el congregacionalismo. Las llaves del reino de los cielos en este tiempo de la iglesia ordinaria fueron entregados en la mano de cada congregación. Eso significa no en la mano de los ancianos de la congregación solamente, no en la mano de los miembros de la congregación solamente, sino que cuando hablamos de la congregación, hablamos de los pastores y los miembros. Los pastores recibieron esa llave y en su mano se llama autoridad, que también sirve para gobernar, y los miembros recibieron esa llave que se llama libertad y que lo que en realidad significa es esa participación real en la vida de la iglesia. El día de ayer nosotros invertimos el tiempo que tuvimos por la tarde para analizar las 7 cosas en las que consiste la libertad que tienen los miembros. Esta mañana vamos a dedicar 2 lecciones, esta y la siguiente, a poder mirar la otra parte de esta forma de entender las llaves del reino. Tenemos que hablar de la autoridad que tienen los pastores. Así que vamos a borrar esto para podernos poner en la perspectiva de la autoridad. Y lo que quiero hacer en esta primera lección es tomar tiempo para poder analizar 2 o 3 pasajes de la Escritura para poder entender en qué consiste esa autoridad que los pastores recibieron. Luego vamos a mirar ya en detalle en la siguiente lección 5 cosas en las que lo vemos de manera práctica. Así que vamos a empezar hablando de la naturaleza de esa autoridad o del ministerio pastoral para entender realmente lo que los pastores son. Vamos a empezar mirando el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y vamos a ver el otro pasaje va a ser Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Vamos a usar estos 2 pasajes para empezar, para poder analizar de una manera bíblica cómo deberíamos entender el ministerio de los pastores en su autoridad. Así que yo quiero invitarles a que puedan abrir conmigo, en primer lugar, en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a analizar algunas cosas aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Vamos a leer específicamente hasta el versículo 4. ¿Estamos allí? La palabra del Señor dice: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, al igual que Hechos capítulo 20, Primera de Pedro capítulo 5, es de esos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan la luz para entender cómo debería ser el ministerio pastoral y de qué cosas está revestido el ministerio pastoral, porque cuando uno entiende la autoridad, tiene que entender para qué fue dada esa autoridad y cómo funciona esa autoridad. Y en estos pasajes se describe de una manera preciosa en qué consiste esa autoridad. Vamos a analizar de una manera breve este texto para pensar o tomar algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero que notes el versículo 2. Empieza con el verbo pastorear el rebaño de Dios
entre vosotros. Hermanos, este pasaje tiene muchos textos que están conectados a la realidad de qué es lo que Dios espera que se haga con su iglesia. Noten que cuando el Señor habla con Pedro en Juan capítulo 21, versículo 16, lo que él le pregunta es: Simón, ¿me amas? Y ante la respuesta afirmativa de Simón, ¿qué es lo que el Señor le pide a Simón que haga? Simón Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Eso es lo que le está pidiendo. Lo está poniendo en una posición de amor, de responsabilidad, de cercanía, con un propósito principal. Ese amor, ese lugar del que te estoy preguntando, tiene un propósito claro: pastorea mi rebaño, pastorea mis ovejas. Si nosotros vemos Hechos 20-28, si ustedes recuerdan, es uno de los textos clásicos del Nuevo Testamento para hablar del ministerio pastoral. Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso en Mileto, porque ya no iba a regresar a Éfeso, pero entonces les pide que vengan hasta ese lugar para encontrarse, hablar con ellos, y les dice estas palabras, después de muchas otras: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Quiero que notes la conexión. ¿Para qué estos hombres son exaltados? ¿Por qué se los pone como pastores? ¿Para qué se les da autoridad? ¿Por qué en 1 de Pedro 5 se les dice: hermanos, esto le hablo a los pastores y yo pastor juntamente con ustedes? Hermanos, como diciendo, no le estoy hablando a la congregación ahora, no le estoy hablando simplemente a cualquier cristiano ahora, le estoy hablando a los pastores. Hermanos, ustedes fueron puestos en esa posición para poder cumplir con este principio: pastoreen el rebaño de Dios. Lo primero que aprendemos de este texto, al hacer estas conexiones, es que el lugar de autoridad que Dios le da a los pastores, que es verdadera, como vamos a ver un poco más adelante, es una posición de autoridad para un propósito definido, que es pastorear el rebaño de Dios. En otras palabras, ¿por qué reciben autoridad los pastores? Para poder cumplir con el rol que recibieron: pastorear al rebaño. La autoridad no es usada para el beneficio personal. La autoridad no es usada para poder exaltar a aquel que tiene esa autoridad. La autoridad es dada como una herramienta para poder cumplir el rol que Dios le dio a estos hombres: pastorear el rebaño. Ahora, de una manera sencilla y muy intuitiva, al escuchar la palabra pastorear, uno tiene que saber, es el verbo que significa haz la función de un pastor para con estas ovejas. ¿Qué es lo que hace un pastor? Nosotros podríamos enumerar muchas cosas y quizás podríamos resumirlo en algunas cosas que son clave. Un pastor, de manera básica, cuida, alimenta, restaura y protege a las ovejas. Piensa conmigo: alimenta. Un pastor, la función básica de un pastor, pastorear una oveja, hablando en el sentido más humano, es darle de comer. Porque si no le das de comer, se muere. Y tú podrías ver que esté toda segura, que no vengan víboras, que no corran peligro, pero si no la alimentas, no estás haciendo el trabajo de un pastor. El trabajo básico para que sobrevivan es alimentar. Y cuando uno piensa en eso, entonces comienza a conectar todo. ¿Por qué cuando Dios llama a un hombre al ministerio pastoral, lo llama poniéndole todos los dones que ese hombre requiere para poder cuidar del rebaño? Y dos de los roles principales que no pueden no estar en la vida de un pastor son enseñar y gobernar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un pastor. Gobierna y enseña. La enseñanza es la forma básica en la que las ovejas van a vivir, van a sobrevivir, van a aprender a resistir en medio de todo lo que tienen que vivir en la tierra. El Señor los pone para alimentarlas. Y esa alimentación requiere que el hombre que recibe autoridad para ser escuchado. Porque Pablo le dijo a Tito: esto manda, reprende y exhorta con toda autoridad. El ministerio pastoral está revestido de una
de un título, de un lugar que evoca autoridad. Es precioso pensar en esto, y solo como un paréntesis. A todos los que Dios le dio un lugar de autoridad entre los hombres, les prestó uno de sus nombres. Piensen esto. Rey. Solo al decir la palabra rey tú ya tiemblas un poco. Tenemos reyes suecos. Tú tiemblas un poco porque rey es un nombre prestado. Hay un solo rey, y a todos aquellos que Dios les prestó su nombre de rey, el simple nombre de Dios ya evoca el respeto de todos los que están a su alrededor, y se les tiene que dar honra porque Dios les da ese nombre. Padre es un nombre que uno lo escucha y dice, oye, mi padre es la figura de autoridad que Dios puso, que es la guía, que es... Dios le prestó ese nombre. Bueno, pastor es un nombre que le pertenece al Señor, y por eso me encanta cuando en el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Si tú eres pastor, es porque te prestaron ese nombre. Y acuérdate siempre de que es un nombre prestado, porque va a llegar el día en que vuelva el que es el verdadero pastor, y vas a tener que entregar ese nombre y decir, Señor, aquí te estoy entregando lo que me diste, porque era tuyo, y lo único que yo hice fue revestirme de esa autoridad para poder cubrir y hacer lo que tú me mandaste a hacer. Los pastores tienen autoridad. Lo vimos en las primeras lecciones. Los pastores tienen autoridad. Se habla claramente de esa autoridad en la Escritura. Hebreos 13:17, donde dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Claramente es una marca de autoridad. Solo te sometes y solo obedeces a aquel que tiene autoridad. Los pastores tienen autoridad, pero nunca te olvides, y este es el principio que estoy tratando de hacer aquí, esa autoridad está conectada con el rol que ellos tienen que cumplir. Tienen autoridad no para ellos, tienen autoridad no para su beneficio, tienen autoridad no para exaltarse, tienen autoridad para cumplir con su rol. ¿Y cuál es ese rol? Hacer el trabajo de un pastor. Y tienen esa autoridad para que cumplan correctamente con ese rol. Hermanos, eso es enseñar, alimentar, pero eso también es corregir. Pastorear tiene que ver también con corregir. Y la forma de corregir tiene que ver con tener el carácter que Dios te da y la gracia que Dios te da para poder acercarte a alguien que está caminando en un sendero equivocado y tener que decir, hermano, este es el camino. Escúchame, si eso es algo que se tiene que hacer como cristiano, con todos los hermanos, ¿cuánto más aquel que ha recibido un cuidado o una administración dada por Dios de tener que ver el estado de sus ovejas? Así que el ministerio pastoral es un ministerio recubierto de autoridad para servir al pueblo, pastoreándolo, alimentándolo, guiándolo, exhortándolo, restaurándolo. Dios le dio autoridad verdadera. Ahora, esa autoridad no solamente consiste, según este texto de Pedro, en pastorear el rebaño, sino también en velar por él. La palabra velar es la idea de alguien que no duerme, como algunos de nosotros en la noche anterior, donde estás quizás atento como un guarda de una ciudad. ¿Qué es lo que tú esperas de un centurión o de alguien que está guardando la ciudad? ¿Qué es lo que esperas? Que esté despierto mientras el resto duerme, porque si algo pasa, va a pegar un grito, va a mover la campana, va a hacer tocar la trompeta para que todos sepan, porque hay alguien que está velando, hay alguien que está cuidando por los intereses de alguien que descansa en ese cuidado. Velar tiene que ver con supervisar, pero hermanos, muchos de los malos principios que nosotros vemos en los ministerios pastorales tiene que ver con entender qué significa supervisar. Una supervisión de controlar de manera tirana la vida de las personas. ¿Por qué hiciste esto si no me preguntaste? ¿Y cómo así que decidiste tal cosa si no me pediste consejo a mí? ¿Y cómo así? Como si uno estuviera poniéndose en una posición de decir, respétame porque yo soy la autoridad y yo superviso que nadie lo haga sin mi autoridad y todos me tienen que preguntar, etcétera, etcétera. Cuando la posición que Pedro está relatando aquí
es una posición de autoridad que Dios te da para cumplir con un trabajo de servicio. Así como pastorear tiene que ver con alimentar, restaurar, disciplinar, también velar tiene que ver con usar eso para servir a aquellos por quienes tienes que rendir cuenta. Hermanos, velar significa, o tiene la idea, imagínate, de un pastor que se sienta en la colina y está con sus ojos bien abiertos mirando el campo. Les da libertad a esas ovejitas que salten, jueguen, que hagan lo que las ovejas hacen. No estoy seguro qué hacen, pero están allí y entonces las está mirando. Pero a lo lejos puede ver si hay algún peligro potencial, alguna quebrada donde se pudieran caer, algún lobo que se acerca agazapado, tratando de hacer daño. Él está mirando y está cuidando que el escenario en donde se desenvuelven esas historias, lo que ellos hacen, está bajo la protección de alguien que los ama y está cuidando y velando por ellos. No es lo que hace un guarda de la ciudad. No se mete a decir, a ver, yo soy aquí el que está a cargo cuidando, así que todos me avisan lo que hacen dentro de su casa. No, vivan dentro de sus casas, que yo me encargo de cuidar lo que está pasando afuera, para que ustedes puedan vivir como el Señor quiere en esa libertad. ¿Te das cuenta cómo cambia la autoridad cuando uno la mira desde la perspectiva que un pastor no tiene autoridad para sí mismo, sino que la tiene para poder cumplir con el rol que Dios le dio? Y ese rol es pastorear, pero también velar. Ahora, me encanta lo que viene a continuación en nuestro texto. Estoy haciendo una exposición muy sencilla, solo práctica. Pero piensen en esto. No por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. No por obligación, sino voluntariamente. Aquí naturalmente se está evocando algo que tiene que ver con algo que Dios pone en el alma sobrenaturalmente. Hermanos, cuando alguien pregunta, pastor, ¿cómo uno puede saber si Dios te ha llamado a ser pastor? ¿Cómo uno puede reconocer quiénes tienen ese llamamiento de ser pastor? Bueno, hay dos partes importantes de esto. Número uno, hay una parte subjetiva, personal, y número dos, hay una parte objetiva, eclesiástica. En la parte subjetiva, que es importante, pero no es la única, ¿verdad? Hay personas que a veces me hablan así, es que yo soy pastor, ¿verdad? Un jovencito, es que yo soy pastor. Ah, sí, tú eres pastor. Cuéntame, ¿por qué dices yo soy pastor? Bueno, es que Dios me dio ese llamado, yo tengo el llamado a ser pastor. Le digo, me parece muy bien que tengas esa claridad. ¿Hay alguien más aparte de ti que lo vea? Porque si solo tú lo ves, déjame decirte, tú puedes pensar que tú eres lo que tú quieras, pero si no hay un reconocimiento de eso por parte de la gente externa a ti, todo bien lo que tú pienses, pero no es lo que uno piensa, es lo que uno es. Y lo que es, otros lo pueden reconocer. Así que no tiene que ver solo con un asunto subjetivo, tiene que ver con un asunto eclesiológico. Y vamos a hablar de eso hoy, donde veamos cómo se reconoce eso y cuál es el proceso que se debe tener para que esos hombres tengan claridad de saber que Dios los llamó a través de un proceso claro que una iglesia puede hacer. Sin embargo, aunque es e involucre este llamamiento externo, tiene que haber un llamamiento interno. Y vamos a meternos ahora un poquito en la parte subjetiva. ¿Qué es ese llamamiento interno? Hermanos, hay muchas razones por las que alguien podría estar convencido completamente de que tiene que ser pastor. El problema es que muchas veces el querer ser pastor obedece no a un entendimiento de lo que es un pastor, sino de lo que uno cree que un pastor es. A mí me encanta llegar y que todos me digan Pastor Jorgito y me sirvan el café. Yo quiero ser pastor por eso. Oye, creo que hay un poquito más que eso en ser pastor. Es que a mí me encanta hablar. Me encanta hablar. Entonces, como a mí me encanta hablar, yo creo que yo debo ser pastor. Oye, sí, hablar es una parte, pero es mucho más que eso. Y cuando alguien no tiene una visión correcta de lo que significa ser un pastor, podría tener la tendencia de pensar, yo quiero ser eso, porque no entiendes lo que significa. A mí me encanta un libro que he leído con mis estudiantes y con misioneros de Heart Cry en Latinoamérica, que es un libro que se llama El Ministerio Cristiano, o El Ministro Cristiano, de Charles Bridges.
Este libro antiguo, mal traducido al español, espero que lo corrijan, pero este libro es una joya. Yo lo conocí hace muchos años en el seminario en Estados Unidos porque había un pastor que siempre lo recomendaba. En todas sus clases había que leer algo de ese libro. Entonces yo lo tenía en inglés. Y una de las cosas que llama la atención de ese libro es un manual, imagínense, un pastor instruyendo a hombres jóvenes qué significa el ministerio cristiano. Y llama mucho la atención que una de las secciones grandes del libro es: te voy a dar una dosis de realidad y después te voy a preguntar si quieres ser pastor. Y entonces comienza con cosas como esta. A veces Dios no bendice el ministerio. A veces Dios mismo te manda y Él no quiere bendecirte. A veces tienes que saber que el ministerio no va a ser bendecido porque la gente lucha con su remanente pecado. A veces no va a ser bendecido porque hay una cultura bien marcada que se opone al evangelio. A veces no va a ser bendecido por los embates de Satanás. Y después de romperte la cabeza y golpearte y sangrarte por todos lados, te dice: ¿pero quieres ser pastor? Porque si alguien tiene el llamamiento a ser pastor, después de esa dosis de realidad, solamente, aparte de encendérsele el fuego de una manera más intensa, simplemente ahora es mucho más consciente de que esto no es un juego. Y que yo estoy dispuesto, aún sabiendo el precio que eso va a llevar. Hermanos, muchos jovencitos de mi generación tenían un llamamiento a servir a Dios porque lo hicieron en una fogata con una musiquita de fondo y alguien diciendo: Dios necesita obreros. Y realmente Dios está usando obreros en todo el mundo. Pero a esos obreros que Él llama, Él los capacita. Y los capacita no solamente con los dones, no solamente con todo lo que Él demanda de ellos, sino con un deseo que es como un fuego que nunca se apaga. De hecho, es como si ese fuego fuera madurando o se va haciendo más intenso, aunque la llama no quema como cuando uno es joven y tiene la locura de decir: yo voy a hacer y vamos a alcanzar al mundo y Dios me llamó a las naciones, ¿verdad? Ese típico: Dios me llamó a las naciones. Espera, cuando te das cuenta que ser pastor significa vivir en una iglesia donde a veces cuentas con personas que les inviertes mucho y te das cuenta que no es por ahí, y de pronto descubres que al que no le invertías mucho, ese sí era, y de pronto uno dice: bueno, me preparo, me esfuerzo, he entregado de mi vida, de mi familia, de mi tiempo. He sido lastimado muchas veces. Y aún así, solamente algo sobrenatural explicaría: quiero seguir sirviendo al Señor y amando a esta gente. Eso es parte de una obra sobrenatural que Dios hace con los hombres a los que Él llama. Cuando alguien se decepciona del ministerio y simplemente dice: yo no quiero más este tema porque siempre ha sido así, porque siempre ha pasado de esta manera, y terminas yéndote. Spurgeon decía, a mí me encanta la visión de Spurgeon sobre el llamamiento. Él decía: si alguien se puede ocupar en algo más, que se dedique a algo más. Porque los que han sido llamados a ser pastores no se pueden dedicar a nada más. A veces somos carniceros, panaderos, pasteleros. Dígame, ¿qué más tenemos por aquí? Mecánicos, electricistas. Mi electricista no ha llegado hoy. Ahora debe estar en camino. Ya después gracias por hacerme acuerdo del electricista. Ahora, pero piensen en esto. Hermanos, un hombre que ha sido llamado es como si se vistiera externamente de eso, pero por dentro siempre estuviera vestido con el terno para predicar y con la corbata. Yo estoy siempre vestido como predicador, aunque a veces me tengo que poner la ropa de un mecánico, porque yo no dejo de ser lo que Dios me llamó a hacer. Y mientras hago ese trabajo para sustentar a mi familia y lo hago con todo mi corazón y el Señor me da fuerzas para hacerlo, hay algo por dentro que siempre me lleva a mostrarte lo que realmente soy. Y de pronto el zapatero tiene a todo el grupo de zapateros al lado suyo dándoles el devocional y predicando: oye, puedo orar por ti. Y oye, ¿tú eres zapatero o eres pastor? Bueno, soy un pastor zapatero y no puedo cambiar eso. Y eso es algo que es natural. Por eso, hermanos, es tan marcado la idea de un asalariado. Es tan marcada en la Escritura, porque un asalariado necesita un puesto, un reconocimiento y dinero.
para poder decir, entonces ahora sí tengo las condiciones para poder servir. Si alguien necesita de eso para poder servir, tiene que saber, no es por ahí. Porque los que han sido llamados lo hacen con toda su alma, nunca sintiendo que es una obligación por los hombres o por el compromiso con los hombres, sino, me encanta esta forma, voluntariamente. Tú no entiendes lo que es el ministerio, tú no sabes que esto no paga bien a veces, tú no sabes que la gente termina haciéndote daño y clavándote un puñal por la espalda. Sí lo sé. Y voluntariamente corro hacia ese puñal, porque esto es lo que Dios me llamó a hacer. Por eso dice, como quiere Dios, como Dios lo quiere. Los hombres que Dios llama son hombres que les puso un anhelo, un deseo y los recubrió de autoridad para poder llevar a cabo ese trabajo. Pero ahora, rápidamente, déjame mostrarte algunas cosas más. Dice, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Déjame hacer aquí, estoy aprovechando esto para hablar de teología pastoral también, ¿verdad? Porque es importante en este escenario hablar de esto. Hay una ecuación bien importante que siempre me gusta enseñarlo cuando tengo que enseñar a alguna de las iglesias que se están plantando o alguno de los pastores que estamos guiando, en donde hay una ecuación bien importante. Solo quiero explicártelo como un paréntesis aquí. La Biblia enseña dos cosas que no se oponen, pero que tienen que ser puestas en el lugar correcto. Por un lado, tú tienes la noción de siervo por amor. Por el otro lado, tienes la noción de obrero digno de su salario. Esto son dos cosas bíblicas que hay que tenerlas en la mente porque Dios lo enseña. Las dos cosas son de la Escritura. Ahora, el problema es cuando esto se cambia de papel, de quién tiene que decirlo o pensarlo. La forma correcta es, los pastores siempre debemos pensar de nosotros, somos siervos por amor. El día que yo acepte una invitación por la ofrenda que me van a dar por predicar, o el día que yo acepte un ministerio pastoral porque esa oferta económica es mejor que la que tenía, ese día yo estoy destruyendo el llamamiento ministerial que Dios me hizo. Porque yo no soy un hombre que lo hace por dinero. Yo soy un siervo de Cristo. Él se encarga de mí. Él se encarga de mis necesidades. Él se encarga de mi familia. Porque eso es lo que Él prometió. Y entonces yo no lo hago por dinero. Y eso se demuestra en hombres que tienen su trabajo y están trabajando muchas horas y luego van y sirven y están allí con una taza de café aconsejando y escuchando a alguien, cansados al final del día, sabiendo que al siguiente día tienen que salir corriendo, pero no importa, se amanecen ese día aconsejando a alguien, teniendo una consejería, porque eso es lo que hace un siervo por amor. No, tú no me puedes pagar por lo que yo hago, porque yo no lo hago por dinero. Ahora, esto es una parte importante y los pastores lo tenemos que decir. Esto es otra parte importante, pero la iglesia es la que tiene que decirlo. La iglesia bíblica es una iglesia que ve a ese hombre de Dios. Y yo no me acuerdo si les contaba, sí, creo que les contaba a ustedes en la clase, ya estoy mareado, no sé si es hoy o ayer, pero a veces nos reuníamos en reuniones de miembros. Me podía dar algo muy simbólico. Pastor, esto es lo que podemos por ahora. Yo veía los números, claro, hermanos, claro que sí, qué bendición, gracias al Señor por eso. Y a veces terminaba la reunión de miembros dándome la mano, los hermanos con lágrimas en los ojos, diciéndome, pastor, ojalá pudiéramos retribuir lo que usted hace por nosotros. Y yo les decía ayer, eso es más que un salario millonario, porque es la gratitud de hombres que reconocen mi amor por ellos y que son gratos en decir, si pudiera sacarme un ojo te lo diera. Ese tipo de entendimiento es el que hace que un pastor viva en paz. Hay iglesias que le pueden hacer daño a sus pastores dándoles un montón de dinero, como hay iglesias que les pueden hacer daño a sus pastores no dándoles dinero. Pero hay gente que le dice al pastor, ahí está,
te doy este dinero para que hagas el trabajo. Ese tipo de forma, como si fuera un empleado, aunque le estuvieras dando 50,000 euros al mes, estás haciéndole daño a ese hombre de Dios porque él no lo hace por eso. Y un hombre de Dios no recibiría ni aceptaría algo como eso. Pero por el otro lado, no darle ese dinero porque no lo tenemos, pero mostrar la gratitud y estar luchando por tratar de mejorar eso, es la forma en la que uno le muestra el verdadero amor a su pastor, porque entiende, eso significa que él es un obrero digno de su salario. Él tiene que ocuparse de su familia, él tiene que ocuparse de sus cosas, y si él dedica su tiempo a trabajar para nosotros, nosotros somos los que tenemos que suplir el orden correcto. Ahora, esto está bien cuando los pastores lo dicen, y esto está bien cuando la iglesia lo dice. Cuando esto se cambia de papel, todo está mal. Si esto es lo que la iglesia piensa, qué lindo el pastor Jorgito, él se va por Europa y hace esto, a él no le importa, mi pastor es un hombre tan admirable, a él no le importa el dinero, él respira y vive de lo que Dios le da con la lluvia y la brisa, ¿verdad? Él es un hombre que ama, nosotros no le damos nada para no interferir en que él es un siervo por amor. Hay algo que está mal en eso, ¿sí o no? Si la iglesia pensara eso de mí, yo estaría en aprieto. Porque yo diría, hermano, sí, yo soy un siervo por amor. Pero el problema es que mi familia es mi prójimo al que yo debo servir por amor, más que a cualquier otro. Y si ustedes piensan así, yo les agradezco, pero voy a tener que cuidar de mi familia, así que no voy a poder servirles como lo estoy haciendo. Cuando la iglesia piensa esto de su pastor, está mal. La iglesia debe pensar eso de su pastor. Pero ¿qué pasa cuando el pastor, en vez de pensar esto, piensa esto? Esta iglesia malagradecida, yo sirvo tantas horas, ni vacaciones me pagan, ni tiempo libre me dan, y yo aquí trabajando 12 horas. ¿Cuántas horas a ver ellos trabajan? 8 horas diarias, yo trabajo 15, y a mí nadie me reconoce, yo debería ganar el doble de lo que ellos reciben, ¿verdad? Hay hombres frustrados que hablan así. Y a veces, tristemente, la iglesia les hizo mucho daño en esa relación. Pero cuando un pastor se ve así, está complicado, porque no es lo que Dios quiere. Este orden tiene que mantenerse en el balance correcto, y las iglesias sanas nos ayudan a mantener ese balance correcto. Iglesias que siempre están insistiendo en tenemos que darle más, y el pastor diciendo no se preocupen, hermanos, no se preocupen, estamos bien, sigamos, yo les agradezco, pero hagámoslo conforme a lo que el Señor nos ha provisto. Una iglesia que insiste y un pastor que da paz. Ese es el orden correcto. Pero un pastor que insiste y una iglesia que da paz es un orden completamente pervertido de lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, tiene que haber un ánimo pronto, voluntariamente, porque así es como Dios nos llamó a los pastores. Gracias por permitirme salir un poco a estas cosas que son principios importantes. Ahora, en el versículo 3 hay algo demasiado importante. Cuando se habla de para qué los pastores recibieron autoridad, para pastorear, para velar, pero entonces aquí nos da la contraparte. Si velar y pastorear es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo con esta actitud, ánimo pronto, hacerlo con buena disposición, aquí se nos enseña la forma en la que no debemos hacerlo. ¿Y cuál es la forma en la que no debemos hacerlo? El versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino mostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, el ministerio pastoral, vuelvo a repetir lo que he repetido ya algunas veces en esta lección, no es autoridad para sí mismo, no es una autoridad hacia mí, es una autoridad para servir, es una autoridad para velar, para pastorear, para eso recibo autoridad. Esa autoridad no tiene que ser jamás pervertida en la dirección que tiene. Recibo autoridad para servirte, no para que me sirvas, no para enseñorearme sobre tu conciencia y sobre tu vida. Hermanos, muchas personas le tienen terror, y en esta época donde, sin darse cuenta también, la sobrereacción que mucha gente tiene a esta forma
de líderes manipuladores, ¿verdad? Estoy un poco cansado de ese tema cuando escucho gente, no, porque yo fui alguien que fue abusado emocionalmente por un pastor abusivo. Y una pregunta es, hermano, ¿y por qué permitiste que eso pasara? Nadie te obliga a que ese sea tu pastor. Y si ese es un hombre que está haciendo daño, párate, mira la palabra de Dios y di, no más, no más. Esto no es bíblico. Lo que estás haciendo no está bien. Pero el hecho de sobreenfatizarlo y soy una víctima y ahora me tienen que dar 20,000 likes y ponerme palabras de apoyo, yo te entiendo, yo también sufrí, y se vuelve toda una cultura pecaminosa. No es lo que Dios quiere. Sin embargo, eso no es algo que aparece de la nada. Hay pastores abusivos. Hay hombres que han hecho daño a las ovejas a través de tomar una autoridad que no es la que Dios les dio y comenzar a ponerla sobre la conciencia de las personas de una manera equivocada. Y hay verdaderas víctimas y de eso no estoy hablando. Estoy hablando del show que viene después. Estoy hablando de que hay víctimas reales y tenemos que ayudar, y por eso este tipo de cosas nos ayudan a ponernos en una posición correcta. Pero hermanos, la forma en la que tenemos que entender la autoridad no es como alguien que se enseñorea de aquellos que están a su cuidado. ¿Qué es, hermanos, enseñorearse? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué implica la palabra enseñorearse? Es la idea de alguien que se cree dueño o señor de algo que no le pertenece. Es muy común en el mundo del campo, yo crecí en el campo, que hay un administrador de un dueño de la hacienda o de la finca que no es muy del campo, sino que él vive en la ciudad y lo deja a cargo. Le dice, tú encárgate, tú solo mándame el dinero. Es muy común encontrar el caso de que ese administrador se comienza a enseñorear y comienza a... Cuidado, no me dañen la pared. Ten cuidado con que a mí no me gusta que hagan eso aquí en mi propiedad. Y comienza a hacer y a darse un lugar que simplemente después comienza a tratar como si fuera suyo y comienza a pensar como si fuera suyo. Y no hay nada más triste y desilusionador que golpear, que se pinche ese globito cuando de pronto te golpees con el suelo, cuando venga el verdadero dueño y delante de todos diga, ¿por qué hiciste esto con algo que no te pertenece? Si esto es mío. Y tú siempre lo supiste. Hermanos, las ovejas tienen que ser cuidadas porque le pertenecen a alguien más. No a los pastores. Los pastores somos administradores de esas vidas para la gloria del Señor. En Ezequiel capítulo 34, versículo 4, habla de una manera muy interesante y todos estos textos están relacionados. Dice en Ezequiel 34, 4, las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Esto es la crítica que el Señor hace y el juicio que el Señor hace contra los pastores de Israel. Ustedes, líderes del pueblo, no hicieron lo que tenían que hacer y en vez de cuidarlas tiernamente, enseñar tiernamente, guiar tiernamente, te enseñoreaste de aquello que no te pertenece. Este principio es algo que tiene que llevarnos a temer y a temblar. Estás tratando con algo que no es tuyo, que un día vas a tener que devolver. Y cuando tengas que rendir cuentas delante del dueño, tienes que hacerlo con una limpia conciencia. Cuando uno aprende continuamente a pensar en las palabras de Pedro, uno comienza a darse cuenta que la manera de pensar hacia las ovejas tiene que ser una manera completamente apropiada, porque eso te va a llevar a una práctica apropiada. Piensen esto, la segunda parte del texto nos dice que cuando alguien entiende que no debe enseñorearse porque esas ovejas no son tuyas, porque no te pertenecen, entonces te olvidas de la mano dura y de comenzar a hablar con firmeza de una manera pecaminosa contra las ovejas, y se cambia eso por algo que él presenta en la segunda parte del texto, demostrando ser ejemplo
del rebaño. Si la forma no es enseñoreándome, si la forma no es a través de una forma dura de hacer daño, ¿cómo es la forma? La forma es ganándolas. La forma es ganándolas a través del respeto y la admiración que ellas pudieran sentir de un hombre que las ama y que vive de una manera correcta delante de ellas. La forma en la que se tiene que pastorear el rebaño de Cristo es por medio de hombres que son ejemplos que las ovejas quieren seguir, les place seguir, porque admiran lo que está diciendo. No alguien que se impone, respétame. Es alguien que se hace respetar por medio del ejemplo. Y cuando tú tienes a alguien que tú admiras, ese alguien que admiras te puede venir y te puede decir, esto que estás haciendo no está bien. Y por causa de todo lo que él ha ganado en tu vida y el lugar que tiene en tu vida, tú agachas la cabeza y dices, tienes razón, yo voy a cambiar. Qué diferente es demandar que alguien te dé el respeto que no te ganaste por un título que crees que te lo otorga simplemente porque tienes algo de divino por el hecho de llamarte pastor. El ministerio pastoral es un ministerio de gran honra que tiene que ver con un reconocimiento, pero la forma de ejercerlo no es aferrándote al cargo como si tuvieras el permiso para decir respétame porque yo soy. Es un respeto que te ganas a través de ser un hombre sabio. Hay cosas lindas que he escuchado a veces de las ovejas decirme en momentos muy específicos. Llevo algunos años de pastor, pero a veces he escuchado a alguien decir, mi pastor es joven, pero es un hombre sabio. Y uno piensa, ¿en serio piensas eso de mí? Y en vez de sentirse orgulloso, uno se quebranta. Y dice, Señor, yo no tengo nada que darles. Nadie tiene por qué sentarse a escuchar. Nadie tiene por qué venir con la disposición de decir, sí, vamos a escucharlo porque llegó. No, si alguien se sienta, qué bueno, porque nadie tendría por qué hacerlo. Pero si alguien lo hace, qué bendición es poder enseñar con todo el corazón lo que tengo que enseñar. Pero es cambiar la perspectiva. El hecho de ser pastor no hace que la gente me abra la puerta y me reciba de una manera, es que llegó el pastor. No, espérate, no tienes por qué darme nada. Ese día en el avión yo les contaba, viniendo, cuando le dije a la señora que yo era pastor, le cambió la cara. El que vive de las ofrendas. Y entonces yo mirando, ¿verdad? Y diciendo, estoy en aprieto, tengo todo el mal testimonio alrededor y solo tengo un par de horas para poderle mostrar que los pastores no somos así. Y comenzamos a hablar. Y al final hasta de beso y abrazo se fue con el pastor. Y uno dice, ¿yo debo ofenderme porque ella me dijo eso? ¿O debo simplemente reconocer que tristemente eso es lo que la gente comúnmente pudiera pensar? Y en segundo lugar, no tiene por qué pensar de mí que soy diferente. Debo demostrárselo. Cuando llego a un lugar donde alguien no me conoce, yo no debo pretender, oye, escúchame, yo predico en conferencias y hago talleres. No, me siento al lado y estamos hablando y poco a poco, cuando el Señor te da gracia, la gente te abre el corazón. Porque la edad puede ser un impedimento para que la gente te quiera oír. Tú eres un muchacho, ¿qué tienes para enseñarme? ¿Es cierto? Nada. El no tener una figura muy imponente podría hacer que la gente no te respete y no te reciba por eso. Pero cuando uno se lo gana a través de vivir, honrar, hacer, ese es el electricista que ya llegó ahí. Cuando uno busca hacerlo de una manera como el Señor lo manda, te das cuenta que el Señor comienza a darte una honra que la gente quiere respetar. Y eso no importa lo que la gente de afuera piensa. Hermanos, la gente de afuera no nos conoce. Es nuestra iglesia la que tiene que vernos con ese respeto. La gente le encanta los números y el glamour y dónde saliste y amigo de quién eres. Pero la gente de mi iglesia ve cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, si soy diligente en mis predicaciones, si estoy disponible para ellos, cuando tienen problemas, si puedo hablarles con amor, si cuando se equivocaron fui firme para corregirlos, pero los abracé y los curé. Eso es lo que hace que uno pueda tener
ese ejemplo delante del rebaño. Hermanos, este principio es clave. Ya ven que yo soy profeta, ¿no? Muy bien. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. No. Ahora, hola mi hermana. Muy bien. Entonces, al estar hablando de este principio, mis hermanos amados, nosotros estamos recordando qué es lo que el Señor demanda de nosotros en esta visión pastoral. ¿El pastor tiene autoridad? Claro que sí. Pero es una autoridad que tiene que ser entendida a la luz de lo que Dios demanda de ese pastor. El versículo 4 termina diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Cuando llegue el príncipe de los pastores. ¿Sabe lo que eso recuerda? Oye, vamos a rendir cuentas. Y cuando sea la rendición de cuentas, te conviene tener una limpia conciencia para hacerlo como el Señor, que nos conoce bien, porque la gente puede tener una apariencia de lo que nosotros somos, puede tener una visión de lo que nosotros somos, pero el Señor sabe exactamente lo que somos. Y por eso una de las exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo continuamente es, mantén una limpia conciencia. ¿Sabes por qué? Porque uno puede vivir engañando. Uno puede vivir en una posición que no es la posición bíblica ni apropiada, y la gente puede quedarse con eso que ve externamente. Pero el príncipe de los pastores, sus ojos son como llama de fuego consumidor. Y Él sabe nuestras intenciones, sabe nuestro corazón y va a poder evaluar correctamente lo que hay aquí. Yo quiero que me permitan terminar esta primera lección considerando este texto muy brevemente. Este texto es un texto sumamente importante. No me acuerdo si lo prediqué en ordenación de Daniel, pero es un texto que nos muestra algo muy precioso conectado con todo lo que estamos mirando del lugar que los pastores tienen. Jeremías 3:15 dice esto: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ese entonces, uno puede mirar el contexto, no es otra cosa que en el nuevo pacto, cuando el Señor cumpla todas las promesas que están cumpliéndose en el nuevo pacto, dice, entonces, en esos días, les daré pastores según mi corazón. Y uno dice, wow, eso es para nosotros hoy, ¿verdad? No tengo el tiempo de probarlo, pero míralo tú después. Eso significa que es para hoy. Les dice, os daré pastores según mi corazón. El contexto inmediato es este. Los pastores perversos que habían en esos días, que habían trasquilado al pueblo, dañado al pueblo, habían matado las ovejas gordas para comerse la carne. Ustedes son pésimos pastores. Están haciendo mal el trabajo. El pueblo sufre por causa de ese tipo de pastores. Pero la promesa es, en esta restauración, yo les daré pastores según mi corazón. Y quiero que me permitas decir 2 o 3 cosas finales aquí. ¿Qué es esto de según mi corazón? Básicamente significa esto: que reflejen lo mismo que yo espero y quiero de ustedes. Que cuando tú los veas, reflejen lo que mi corazón anhela por ti. Y uno piensa, ¿para qué Dios puso pastores en la tierra? Y déjame aquí hablarte de manera pastoral. Porque en medio del dolor, cuando las cosas se ponen difíciles, la palabra de Dios nos abraza. Pero Dios también nos abraza físicamente a través de los brazos de los pastores que Dios nos dio y nos consuela. Porque eso es lo que Dios haría. Y esos hombres reflejan lo que Dios ama y lo que Dios quiere de su pueblo. Esos mismos pastores te hablarían con firmeza mirándote a los ojos, porque eso es lo que Dios haría. Porque son pastores, son reflejos de su corazón para con su pueblo. Estos hombres deben vivir de tal manera que lo que reflejan es lo que Dios anhela de su pueblo. Y la pregunta es, ¿qué Dios quiere de su pueblo? Que sean amados, cuidados, restaurados, disciplinados, corregidos, exhortados. Eso
es lo que estos hombres deben hacer. Porque cuando lo hacen, lo que reflejan a través de esa acción, sea ponerte la mano en el hombro y decirte, el Señor está con nosotros. Ánimo. Reflejan lo que Cristo mismo haría, porque estos hombres reflejan su corazón. Ahora, uno piensa, eso es lo que significa conforme a mi corazón. Pero ahora hay una segunda pregunta. ¿Y cómo encontramos a esos hombres? Señor, está bien, ya llegó este día. ¿Y dónde están esos pastores? El Señor ha dejado el mecanismo para que podamos reconocer a esos pastores. Por eso tenemos principios bíblicos que nos muestran el carácter que ese hombre debe tener, la motivación que ese hombre debe tener, el ánimo y el deseo y los dones que ese hombre debe tener, para que cuando tú veas a un hombre que tiene esos dones, tú puedas reconocer, este es parte de la promesa de que Dios daría hombres conforme a su corazón. No son hombres que se ponen en ese lugar, fue Dios quien prometió que los daría. Yo os daré pastores. Por lo tanto, los pastores, hermanos, son un regalo de Dios para nuestras vidas, porque son el recordatorio cercano, tierno, de que el Señor está con nosotros, que nuestro Dios del pacto no se ha olvidado de nosotros. Por eso nos mandó reflejos imperfectos de quién es Él, para recordarnos que Él sigue siendo fiel y nos sigue amando a cada paso y en cada circunstancia que vivimos. ¿Y sabes qué? Para cumplir con ese rol, Dios les dio autoridad. Porque la autoridad se usa para cumplir con lo que Dios demanda de ese trabajo tan honroso, tan digno de alabanza en el que Dios puso a esos pastores. Amén. Vamos a terminar aquí nuestra primera lección, en donde hemos tratado de bosquejar brevemente a través de estos dos textos qué significa esta autoridad. Una autoridad que es real, pero una autoridad que tiene que ser enfocada desde la perspectiva de para qué Dios la dio. En nuestra siguiente lección voy a tomar el tiempo para resumir lo que Cotton nos enseña en 5 cosas que es en lo que consiste esta autoridad, para poder comenzar a establecer cómo entonces interactúan la autoridad de los pastores y la libertad que tienen los miembros. Muy bien. Vamos a tomarnos 10 minutos de receso.